So a warm welcome to everybody who is joining this Bienvenidos y bienvenidas a la with sesión. us. Nos complace compartir con ustedes el día de hoy. Un recordatorio, tenemos interpretación disponible en inglés, español, francés, ruso y árabe. Screen, an icon that looks like En la parte inferior de su pantalla verán un icono que parece un globo. Deben darle clic y de esta manera podrán elegir el idioma de su preferencia para la interpretación. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión del día de hoy. Daremos un minuto más mientras más colegas se unen a la sesión antes de iniciar. Bienvenidos y bienvenidas de diferentes partes del mundo. Bienvenidos a la sesión sobre mejorar dietas a través de have you with us. restricciones de mercadeo y de etiquetados. Gusto de recibirles en la sesión. Session is being recorded. Quisiera recordarles, la sesión se está grabando y si no desean estar en una reunión siendo grabada, por favor, les solicitamos se retiren de la reunión. Sin embargo, la grabación estará disponible en el sitio web para la Semana de la Salud, de tal manera que habrán algunos colegas que no podrán unirse en la sesión del día de hoy y de esta manera podrán escuchar este importante diálogo y los intercambios. Bienvenidos y bienvenidas. I'm going to tell you that this is the 7th A medida que avanzamos, quisiera mencionarles, esta es la 7ª de 8 sesiones en la serie de conversaciones e intercambios sobre la salud, a medida que nosotros nos preparamos para la cumbre de nutrición. La OMS y UNICEF están liderando estas semanas de webinarios sobre la salud enfocados en mejorar la salud a través de un enfoque multisistemas. Si no pudieron ver cualquiera de las sesiones anteriores, podrán acceder a las mismas a través del sitio web de la Semana de la Salud y así de esta manera escuchar las grabaciones. El día de hoy vamos a referir un tema bastante importante sobre cómo mejorar las dietas a través de las restricciones en el mercadeo y restricciones con el etiquetado. Estas son costo efectivas y relativamente de bajo costo en comparación con las diferentes intervenciones que se han llevado a cabo con diferentes partes. Y sabemos que tenemos que actuar actualmente y a medida que nosotros trabajamos con los países para realizar los diferentes compromisos, esta es una oportunidad ideal para que los países consideren el compromiso relacionado a las restricciones sobre etiquetado y mercadeo. A medida que avanzamos, les doy la invitación que por favor saluden y puedan interactuar, digamos, para hacer la bienvenida a través del chat. Es agradable ver a tantos participantes de diferentes partes del mundo. Pueden saludar, por favor, en el chat. Y si tienen alguna consulta o pregunta, por favor, utilicen la opción de preguntas y respuestas. Solamente, por favor, utilicen únicamente la sección de preguntas y respuestas para hacer sus preguntas y más información en el chat. opening remarks to Bien, Katrin Engel. tenemos comentarios de apertura de Katrin Hoja, que es una científica que refiere diferentes políticas en el Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria en la OMS en Ginebra. Katrina, ahora sí le puedo decir a usted muy buenas tardes, pero tiene la palabra para sus comentarios de apertura. Muchas gracias, Jane. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes se unen a la sesión el día de hoy. Como mencionaron, la sesión se va a enfocar en mejorar las dietas a través de restricciones de etiquetado y mercadeo. La pregunta es, ¿por qué nos enfocamos en estas acciones para promover la salud y el bienestar para todos y todas y para dejar a nadie atrás? Entonces, la respuesta corta, y la vamos a referir en más detalles durante la sesión, es justamente que el entorno de comercialización de alimentos ofrece opciones de alimentos empaquetados y procesados que
no toman en consideración la nutrición y la dieta y predominan los alimentos mercadeados como alimentos no saludables. Y el etiquetado puede a veces ser un tanto engañoso. La segunda pregunta es ¿por qué enfocarnos en estos dos temas en una sola sesión? Y claro, obviamente está el tema de disponibilidad de tiempos. La intención era mezclar ambos, por eso se hizo de esta manera, pero más aún es porque vemos paralelos críticos en estos temas. Los valores de los alimentos son centrales para nuestras opciones de nuestros alimentos y van más allá de la seguridad, conveniencia y los precios de los alimentos. De hecho, los elementos de los entornos alimentarios que nos rodean, especialmente en los temas de mercadeo y también cómo son etiquetados, incluso cómo son empaquetados, son reconocidos como que cambian y modifican nuestras regulaciones y acciones de alimentación y los sistemas. El mercadeo, por definición, tiene la intención de crear un deseo para adquirir y comprar alimentos. Y estamos hablando de predominan los alimentos procesados, no saludables, y el mercadeo lleva a las personas y a los consumidores a pensar que los alimentos son parte de la industria de compra. Por ejemplo, si no hay asistencia apropiada o salud o información de nutrición. De hecho, se considera como el medio principal de comunicación entre el productor y quien vende el alimento, por una parte, y también la compra y venta en otra parte. Definitivamente debería de informar al consumidor sobre las diferentes propiedades nutritivas para poder tomar decisiones informadas y prevenir el etiquetado de una forma que sea falsa, engañosa, errónea o que cree una impresión errónea sobre cualquier característica sobre este producto en particular. Entonces, mientras se restringe el mercadeo y se asegura un etiquetado verdadero y comprensible, nosotros de esta manera podemos separar las opciones de políticas que igualmente son una parte crítica de medidas integrales para poder promover dietas saludables. De manera importante, tienen el objetivo complementario de asegurar el derecho de los consumidores a no recibir información engañosa, sino más bien información real. Y son esenciales para dar forma a nuestros valores. Por eso, a través de esta sesión, esperamos impactar a los compromisos de los países para la cumbre de la nutrición en diciembre y de esta manera influenciar a todos los niños y niñas a través de la implementación de políticas de etiquetado que prevenga el etiquetado engañoso o con información incorrecta y más bien promueva la nutrición, compras más saludables y decisiones de compra más conscientes. Espero los intercambios del día de hoy, escuchar de los diferentes colegas de UNICEF, de OMS, Carlo Rippen, de la OMS Europa. Quisiera agradecerles a todos y todas por participar el día de hoy o si van a escuchar la grabación. Tiene la palabra Jane. Gracias, Catherine, por realmente resaltar lo importante que es este tema. Un tema que también está cerca de mi corazón, ya que nosotros podemos ver lo persuasivo que puede ser el mercadeo y cómo puede afectar a nosotros que tratamos de alcanzar los objetivos de salud óptima para todos y todas. Entonces, es un placer para mí obtener una idea o una información sobre un país, porque estas acciones suceden a nivel país. Es mi privilegio y mi placer dar la bienvenida a un colega de la República de Chile y senador Willo Giraldi. Es maravilloso tenerle con nosotros y sabemos que vamos a empezar su sesión, primero que todo compartiendo un video corto y luego va a tener la palabra. Empecemos con el video. De sobrepeso, obesidad y diabetes. Toda América va a buscar este modelo de etiquetado nutricional. Los octógonos nuevamente han llegado para quedarse. Estamos viviendo una situación muy dramática, aumento de la obesidad de manera gigantesca. Que lo que está ocurriendo en Chile está ocurriendo en todas partes del planeta.
los mismos Kellogg, los mismos Nestlé, una industria de la sal, del azúcar y de las grasas saturadas y de las calorías. Esta ley mandató al Ministerio de Salud a establecer límites para esto que llamamos nutrientes críticos. Esos límites, a su vez, direccionaban a 3 normativas. Una, un nuevo sello de advertencia. Cualquier alimento que sobrepasara los límites no iba a poder hacer publicidad dirigida a niños. Como no son saludables, no se pueden vender en colegios y no pueden haber compras públicas del Estado. Los niños hoy día están expuestos a la mitad de publicidad de alimentos poco saludables que veíamos antes de la ley. Gracias. Senator, over to you. Muchas gracias. Senador, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es uno de los temas más apasionantes y desafiantes para la salud del siglo XXI. Yo diría que estamos enfrentando uno de los mayores problemas, que es esta pandemia que yo llamo la pandemia silenciosa. De mi punto de vista, la pandemia de obesidad y de todas las consecuencias que tiene es más grave que la pandemia del COVID. Pero la diferencia que, a diferencia de lo que ocurre con el COVID, que ha generado una conciencia mundial e instrumentos para enfrentarla, esta otra no tiene políticas. Y no tiene políticas porque es un gran negocio en realidad. Porque lo que estamos hablando acá es de un modelo de consumo, un modelo de desarrollo. Es un gran negocio para las transnacionales de la comida basura, que son gigantescos recursos que están puestos a disposición de cambiar los hábitos alimentarios saludables por hábitos que no lo son. Y luego es un gigantesco negocio que está coludido con lo anterior de la industria farmacéutica, porque en vez de resolver los problemas de salud, generamos paliativos tecnológicos para mantener, entre comillas, una situación, pero que no recupera la salud. Hoy día el 60% de las ganancias de la industria farmacológica, de la industria de medicamentos, tiene que ver con productos que están hechos para enfrentar todo lo que son los temas de obesidad y sus consecuencias. Los gastos de los países van a ser gastos que van a ser impagables. Países como los nuestros ya están gastando más de 4 puntos del Producto Interno Bruto en todas las consecuencias que tiene esto para la salud. Además, este es un tema social, porque son los pobres del mundo los obesos, son los pobres del mundo que tienen una mayor carga de enfermedad, y es tal vez el mayor problema social. Son pobres desnutridos. En Chile, más del doble, es el doble de riesgo que tiene una persona pobre de ser obeso, es el doble de riesgo que tiene de tener cáncer, de tener infarto. Por lo tanto, uno de los desafíos sociales más importantes que tiene nuestra humanidad. Y luego tenemos además evidencia que vamos a vivir en un mundo pandémico, y sabemos que el ser obeso genera el doble de riesgo de morir por COVID, o el doble de riesgo de tener hospitalizaciones graves por COVID. Por eso que esto es un tema que es un desafío que es insolayable. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Primero, yo creo que tenemos una trampa, y la Organización Mundial de la Salud nos tiene que ayudar, y OPS y UNICEF, porque no pueden seguir llamándose enfermedades crónicas no transmisibles, porque son las más transmisibles de todas. Estas enfermedades son mucho más transmisibles que las enfermedades virales, que las enfermedades bacterianas, porque se transmiten a través de la publicidad. Y la publicidad está hecha con neurociencia, está hecha con psicólogos, está hecha para intervenir los cerebros de las personas. Y la industria de la comida basura actúa igual que las tabacaleras. Ellos saben que mientras antes logren hacer que los niños y niñas consuman basura, antes van a ser adictos, y van a ser adictos por más tiempo en la vida. Igual que el tabaco. Y su gran estrategia es enganchar a los niños y hacerlos adictos desde muy pequeños a través de los sistemas o circuitos de recompensa de dopamina que están asociados al consumo de sal, grasa y azúcar, porque evolutivamente en el pasado, para sobrevivir, nuestros ancestros, para comer, liberaban sal, grasa y azúcar, y por lo tanto esto es parte de un modelo evolutivo. Pero además hoy día hay cambios porque gran parte de la publicidad se está desplazando a los medios tradicionales que eran posibles de regular, se están desplazando a medios que no son posibles de regular. 80% de la publicidad hoy día se está yendo a internet, es una publicidad personalizada, los niños las ven al jugar en los videos, la ven al entrar a sus páginas de Instagram, a TikTok, y por lo tanto tenemos un problema gravísimo de la intervención de los cerebros a través de mecanismos súper sofisticados de neurociencia para capturar su atención,
y luego para que liberen dopamina y por lo tanto que se hagan adictos a las pantallas. Ya un niño que tiene entre 6 y 8 años tiene en promedio 4 o 3 horas de pantalla, y un niño que es adolescente entre 13 y 18 años tiene 6 horas 40 de pantalla. Hay una adicción que justamente genera problemas que son muy complejos. Luego, yo diría que esto además tiene una consecuencia, son enfermedades epigenéticas. Es decir, ¿qué quiere decir que sean epigenéticas? Que la condición de ser obeso se va a transmitir a las generaciones futuras por procesos de metilación y desmetilación de genes. Por lo tanto, no estamos hablando solo de los problemas actuales, sino también futuros. Y por último, altera no solamente los mecanismos metabólicos, sino los mecanismos de frontera de la medicina, que son los biomas, que son las bacterias que tenemos en nuestros cuerpos, que definen también parte importante de nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo, nuestras enfermedades. Recuerden que somos más bacterias que seres humanos. Solo el 1% de nuestros genes en nuestros cuerpos son humanos, 99% son bacterianos, 40% de las moléculas de nuestra sangre son bacterianas, y por lo tanto hay una alteración global. Aquí hay una violación de derechos humanos. Cuando yo hablo de publicidad, las grandes industrias de la comida chatarra están violando todos los días los derechos humanos de las personas porque tienen publicidad engañosa. Y por eso nosotros los hemos acusado a nivel internacional de ser los pedófilos del siglo XXI, porque abusan de los niños. Y yo creo que esto es algo que debiéramos enfrentar a nivel mundial. No podemos permitir que los alimentos sean los principales generadores de problemas de salud en el planeta. Nosotros tenemos una carga de enfermedad gigantesca y, por lo tanto, no podemos seguir llamando al cáncer, no podemos seguir llamando a los infartos al corazón, al cerebro, a la hipertensión y a la diabetes enfermedades crónicas no transmisibles. Son las más transmisibles de todas. Y mientras no cambiemos ese concepto, no podemos luchar. Porque si no tenemos un diagnóstico adecuado del problema, si no son transmisibles no hay nada que hacer, no se puede cortar la cadena de transmisión. Ahora, si son transmisibles, tenemos que cortar la cadena de transmisión, que es la publicidad. Por eso que la ley que nosotros hicimos, lo primero que hace, establece un derecho humano, que es el derecho a saber. Yo tengo acá un cereal de Nestlé. Esto es basura. Y lo que nosotros hicimos es imposible leer ese etiquetado. Yo no lo entiendo. Ellos querían el GDA, que es ese etiquetado que está ahí. El GDA no lo entiende nadie. Ellos han hecho un etiquetado para que no se entienda, para falsear la información. Ellos saben lo que ponen dentro de este paquete, pero las personas no saben. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en el año 2007? Presentamos yo mismo un proyecto de ley que tuvo un lobby gigantesco en contra para que hubiera derecho a saber. ¿Qué significa? Que estos sellos, que pueden ser 4, uno para sal, otro para grasa, otro para azúcar, pudieran ser identificables por un niño de 6 años. Hicimos focus group con niños y fueron ellos que nos dijeron que lo que entendían mejor era estos sellos. En este caso dice alto en azúcar y alto en calorías, pero podría tener también sal. Antes tenían la basura de Nestlé y Kellogg, de cereales, tenían sal, grasa y azúcar elevados. Y por lo tanto, ¿por qué los padres durante décadas le han dado a sus hijos esta basura? Porque los padres no sabían que esto tenía sal, hasta 600 miligramos de sal por 100 gramos y hasta 50 gramos de azúcar por 100 gramos. Y por lo tanto, esto permite el derecho a saber, permite ser ciudadano porque te permite decidir. Y lo segundo, que si tiene sello, no puede tener publicidad en la televisión. Si tiene sello, no puede tener compras públicas del Estado. Si tiene sello, no puede venderse en los colegios. Esto no tiene animaciones, no tiene logos, no tiene colores, no tiene juegos. Porque si tiene sello, no puede tener animación. En Chile no se pueden vender la basura criminal de los Kinder Sorpresa. No se pueden hacer figuras de chocolate con Papá Noel. Y esto es un ecosistema. ¿Para qué? Para que la industria cambie. Porque esta industria, si no tiene publicidad, no vende. Y por lo tanto, el incentivo que tienen para bajar sus niveles de sal, grasa y azúcar, para eliminar los sellos, porque si eliminan los sellos, vuelven a tener publicidad, porque ya no es publicidad engañosa, los transformamos en alimentos saludables. Si eliminan los sellos, pueden vender de nuevo los colegios. Si eliminan los sellos, pueden tener de nuevo compras públicas del Estado. Si eliminan los sellos, pueden tener nuevamente animaciones, juegos en sus envases. Pero aquí se establece un derecho humano y se corta la cadena de transmisión, porque no tienen publicidad en la televisión, está prohibido. Y lo más importante, que en Chile esto ha hecho que cerca del 30% de los productos ya se hayan reformulado. Eso es lo importante. Dejaron de ser empresas indecentes, criminales, y se transformaron en empresas saludables, porque no puede engañarse a las personas que tienen hambre. If I can ask you, Senator, to wrap up, please. Ok, me quedo hasta acá.
Senator, I didn't want to stop you because you are so passionate and what you were sharing with us was so important. But we really No quería detenerlo, senador, porque estaba compartiendo la información muy apasionadamente. Igualmente me encanta lo que usted mencionó, que este es un derecho, un tema de derechos humanos y lo que se está haciendo se considera como un abuso porque los consumidores tienen el derecho de entender lo que están comiendo y lo que es aún más poderoso es como usted terminó diciendo que una vez que esto se aceptó, muchas empresas comenzaron a reformular su proceso. Sé que será parte de nuestro panel, así que esperamos poder tener mayor intercambio con usted durante el panel. Muchas gracias, señor. Ahora pasaremos a un país, hacia un experto, un investigador que ha dedicado mucho tiempo investigando este tema en particular. Y es un placer darle la bienvenida a Bridget Kelly. Bridget Kelly es una profesora asociada en nutrición pública en la Universidad de Wollongong en Australia y se ha quedado hasta tarde el día de hoy para compartir con nosotros desde la Universidad de Wollongong y sus 15 minutos se inician ahora, Bridget. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Se me ha dado la oportunidad de presentar un resumen de la evidencia y las mejores prácticas y recomendaciones relacionadas a las políticas y restricciones de etiquetado y mercadeo. Proteger a niños y niñas del mercadeo alimentario a través de la prevención de la obesidad y promoción de políticas es definitivamente una de las áreas prioritarias para la prevención y aparte de esto aparecen diferentes recomendaciones que realmente tienen diferentes manuales, guías sobre cómo desarrollar y cómo implementar estas políticas. Estos documentos son una guía sobre las diferentes recomendaciones, las provisiones técnicas y también los procesos para el desarrollo, la implementación, monitoreo y evaluación de acciones. Y aparte de esto hay evidencias emergentes sobre estas evaluaciones relacionadas a esta práctica. La evidencia relacionada al mercadeo, el mercadeo alimentario definitivamente opera a través de una serie de caminos, entre ellos la exposición al mercadeo, llevando a preferencias, anuencias de alimentos, marcas de alimentos, solicitudes, consumo, y después existe mucha evidencia sobre el apoyo de esta exposición de mercadeo a lo largo de este camino. La evidencia muestra de manera consistente que los niños y niñas son expuestos al mercadeo alimentario en todos los medios donde reciben esta información, donde los productos son promovidos con diferentes recomendaciones. Incluso hay un estudio donde se combinan datos de 22 países, donde aparece publicidad para niños y niñas, donde podemos ver que aparecen en horas de audiencia infantil en comparación a otras horas de televisión en el día. Aparte de esto, en cuanto a lo que los niños y niñas estaban viendo, era hasta bastante tarde en la noche, hasta casi las 10 de la noche, lo cual tiene muchas implicaciones en cuanto a la política. De manera impactante, cuando comparamos la publicidad en diferentes países, hemos podido ver que la tasa de la publicidad alimentaria no saludable es más alta en países que tienen prácticas de mercadeo en comparación a otros países que no tienen estas regulaciones. Aparte de esto, habían países que no tenían ningún tipo de código o política, así que no había ningún tipo de diferencia significativa. Eso se debe mayormente debido a provisiones y a acciones por ejecutar. Aparte de esto, hay una gran exposición de niños y niñas al mercadeo alimentario digital. En un estudio en Australia pudimos definir que por cada hora que un niño o niña está en línea ve alrededor de 17 detalles de publicidad alimentario. Estamos hablando de diferentes promociones en la televisión, casi unas 3 por hora. La mayor parte de las publicidades era a través de medios compartidos, es decir, compartidos por terceras partes, por
páginas comunitarias, y esto definitivamente tiene implicaciones legales donde el espacio de mercadeo no necesariamente adquiere en línea. Hay afecciones significativas sobre el mercadeo alimentario para niños y niñas, y aquí podemos resaltar la evidencia relacionada al mercadeo alimentario y también el consumo alimentario dentro de escenarios experimentales. En este metaanálisis encontramos un nivel moderado en donde la exposición estaba asociada a un consumo elevado. La respuesta de política a dicha situación ha sido bastante variante. Aquí hay una práctica que se llama Nourishing, es una promoción para dietas saludables, y podrán ver aquí diferentes regulaciones por país, pero en general la respuesta ha sido justamente la presentación de los alimentos, la publicidad y acciones para el mercadeo responsable. Debilidades de la industria han sido documentadas, entre ellas la cobertura de los medios, los criterios de nutrición y también la naturaleza volátil y la evaluación, como la información aquí presentada, que indica que los niños y niñas siguen expuestos a altos niveles de mercadeo de alimentos no saludables a pesar de estas solicitudes, y frecuentemente concluye que se necesita una gran supervisión a nivel de gobiernos, aparte de las diferentes recomendaciones facilitadas. Ahora, no pude haber resaltado la evidencia, como mencionó la directora general de la OMS, la doctora Margaret Chan, que mencionó que es una de las fuerzas pervisivas. El mercadeo de alimentos y bebidas no saludables necesita apoyo a través de enfoques estatutarios y regulatorios, enfocándonos en mejorar estas iniciativas. Recomendaciones en cuanto a prácticas y políticas. Esto incluye y realmente resume los documentos de las guías múltiples que mostré anteriormente sobre cómo trabajar con políticas saludables de mercadeo alimentario. Entre ellos, reducir la exposición de niños y niñas, mercadeo y aquellos que están enfocados en resultados a largo plazo, por ejemplo, la prevalencia, que en realidad estarían más sujetos a diferentes desafíos. Entre ellos, habría que evaluar si hay que hacer cambios a la política. También aplica a todas las acciones de mercadeo. Las políticas deberían restringir todo tipo de mercadeo al cual los niños y las niñas están enfocados y expuestos a, aunque podemos ver que hay ciertas acciones de mercadeo que son un poco más permisivas y los niños y niñas terminan expuestos a altos niveles de mercadeo que probablemente esté enfocado en ellos, por ejemplo, en sus horas de televisión o la hora principal. Y esta información debería de documentarse. En la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, aquí se detalla que debería de existir un sistema de clasificación de alimentos que debería estar basado en evidencia para poder definir los modelos que se han desarrollado en diferentes regiones y que al mismo se podría adaptar o adoptar. Cambiando ahora al etiquetado nutricional y los diferentes procesos de selección sobre los alimentos empaquetados y también el entorno para poder apoyar la adquisición de los mismos y así tener opciones saludables, modificar el entorno alimentario de compras a través de promoción de opciones saludables. Y nuevamente, las recomendaciones de la OMS y su mandato resaltan la nutrición como uno de las acciones para apoyar las dietas saludables. Aparte de esto, la información de nutrición, su intención es apoyar opciones saludables, descubrir opciones no saludables y de esta manera promover una formulación positiva. Una gran cantidad de sistemas de etiquetado han proliferado en diferentes mercados y aquí nosotros podemos ver que necesitan ser gráficos, es información de texto, información con un método de perfiles que al final es un poco confuso para los hacedores de políticas. Sin embargo, hay dos esquemas de etiquetado, los sistemas interpretativos y no interpretativos. Básicamente facilitan sus juicios sobre la información nutricional, la información
de los productos y para ser un poco más específica, hemos tenido diferentes rangos de productos y definiendo como umbral los diferentes criterios, en donde, por ejemplo, podemos ver los indicadores sobre un elemento saludable. Aparte de esto, facilitan información sobre los alimentos si es bueno o malo. Aparte de esto, hay sistemas interpretativos de nutrientes específicos. Básicamente son nutrientes individuales con colores, palabras y pueden facilitar información negativa o positiva. Por ejemplo, las luces de semáforo o el etiquetado con información. Y por último, los sistemas no interpretativos que facilitan información sobre la cantidad de los nutrientes en los alimentos y también detallan información sobre lo de recomendado y referido. El camino a seguir para apoyar la acción para opciones de alimentos saludables. Aquí podemos ver que es a través de la selección que básicamente resalta la identificación de alimentos saludables, impactando las opciones, las dietas y los resultados saludables. Nuevamente, estos resultados podemos ver que la información está basada en investigaciones para generar un impacto positivo en el sistema de etiquetado. Bien, ya que tengo tiempo limitado, me voy a enfocar y resumir evidencia de este marco. En una revisión que lideré para la OMS, nosotros sintetizamos la información de una manera interpretativa a través de los diferentes procesos que navegan estos procesos. El mapeo básicamente muestra los países en donde estamos viendo diferentes tipos de sistemas de etiquetado y la evaluación determinó que los consumidores que más se ven influenciados por los etiquetados es por opción y al final tienden a hacer sus opciones o a tomar sus decisiones en base a información que es importante incluirla en los alimentos para que así de esta manera se puedan evitar. Ahora, veamos el efecto en las compras alimentarias y quisiera mencionar que hubo información sobre los alimentos con logos son que las preferencias autorreportadas de las compras de productos que tienen logos están más correlacionadas a las compras actuales. Aparte de esto, los estudios de modelado actuales predicen el impacto del etiquetado en la salud. Predicen una mejor dieta y reemplazan los escenarios en donde los alimentos saludables son reemplazados por opciones varias y los estudios definitivamente resaltaron otros hallazgos. Basado en la información, aquí tenemos detalles sobre los procesos de las políticas. Tenemos una serie de consideraciones, identificamos una serie de consideraciones sobre revisión de políticas y básicamente la intención es resaltar que el gobierno insistió en un sistema que facilitara opciones positivas, pero también una evaluación negativa y también una evaluación positiva. Complementario a este informe, este documento sobre los principios de etiquetado básicamente resaltan 15 principios para el desarrollo y la implementación de la evaluación sobre los sistemas de etiquetado. Y quisiera resaltar algunos de estos principios, de tal manera que la política sea liderada por el gobierno y de esta manera sea interpretativa y comprensible por los consumidores basado en las pruebas, pero a la vez que debe de motivarse su uso a través de los diferentes productos etiquetados. Y aparte de esto, se puede mejorar su comprensión y uso. Aparte de esto, es posible que un método como este puede trabajar en políticas que estén relacionadas con el etiquetado y el mercadeo y que se requieran adaptaciones. Dependiendo del sistema de etiquetado adoptado, los alimentos podrían ser clasificados basados en sus umbrales nutricionales, por ejemplo, miligramos de sodio por cada 100 gramos,
o probablemente apliquen un sistema interpretativo para poder determinar el perfil nutricional de un alimento. De manera alternativa, los sistemas para perfilación de nutrientes, como se han aplicado diferentes umbrales y mapas en las oficinas país a través de diferentes criterios para poder definir si cumplen con un estándar o no y ver si hay algún tipo de adaptación en estos sistemas y que de esta manera se pueda aplicar al etiquetado. Hay diferentes principios y manuales que he mencionado anteriormente que sí tienen material complementario que cubre métodos de perfilación, aparte de los procesos para adaptar o para desarrollar modelos. Y finalmente, consideraciones de los derechos humanos para la implementación de estas políticas. El Comité sobre los Derechos del Niño y la Niña básicamente interpreta los derechos de las niñas y niñas de una manera formal que incluyen básicamente el asegurar un entorno seguro y saludable. La industria gasta miles de dólares en la industria, en el mercado para niños y niñas y deben de ser regulados. Es necesario definir medidas para tener una adecuada nutrición y una nutrición segura. En el 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce explícitamente la importancia de los derechos humanos en cuanto a la respuesta global y también la interpretación del etiquetado es definitivamente un derecho para las personas. Muchas gracias por escuchar la sesión y con gusto puedo responder cualquier pregunta durante el panel o por correo electrónico. Gracias. Muchas gracias, Bridget, por hacer un resumen muy rápido sobre la evidencia y es maravilloso ver cómo la evidencia está creciendo y creciendo. Creo que entre lo que usted ha mencionado y la evidencia claramente hemos escuchado del senador sobre esta voluntad política de alto nivel y podemos ver que de esta manera y con la evidencia ahora necesitamos ver las acciones y las acciones necesitan suceder a nivel país. Le voy a solicitar permanezca con nosotros unos cuantos minutos, Bridget, para hacerle una pregunta, pero antes que nada quisiera darle la palabra a mis panelistas. Es un placer para mí solicitar a los panelistas en este momento que por favor activen su cámara. Veo que la senadora, me parece que el senador Girardi está con nosotros. Muchas gracias. Y por favor, les pido disculpas si no pronuncio su nombre correctamente. Para el resto del panel, sí voy a utilizar su primer nombre para que esto sea un intercambio. Primero que todo, quisiera presentar al doctor Saipen, la doctora Saipen Sothivishan del Departamento de Salud del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud en Tailandia. El doctor Víctor Virabos-Daniel, quien es el coordinador técnico del Centro Nacional para el Control de Enfermedades, Control y Prevención de Enfermedades. Aparte de esto, del Reino Unido, Amy Smullen, líder del equipo de la Oficina de Peso Saludable para Mejora de Disparidades y para el Departamento de Cuidado Social en el Reino Unido. Después de Israel, la colega Ronit Endefeld, directora de la División de Nutrición de los Servicios de Salud Pública en Israel del Ministerio de Salud. Después de Francia, Roxane Bergeau, seguro lo dije mal, Roxane, pero igualmente bienvenida como asesora del Ministerio de Salud de Francia. Aparte de esto, dos colegas de Arabia Saudita, Faisal Fahar Ben Sunaid, que es el
quien es el director del Departamento de Alimentos Saludables, y con él Takerit Mohammed Al-Farai, que es el especialista de normas y regulaciones. Maravilloso contar con ustedes. Sí, debo solicitarle a Roxanne y mencionarle que le solicitaré hable por favor inglés, si le parece bien. Sin embargo, nuestros intérpretes de francés e inglés no fueron asignados para estas reuniones porque hay tantas reuniones ahorita mismo. Roxanne, espero usted se sienta cómoda hablando con nosotros en inglés. Sé que su inglés es mejor que mi francés, madame. Bien, hablamos sobre el tiempo de acción y que lo mismo tenía que ser y que el mismo debía ser ahora. Tenemos a tantos colegas en nuestra sesión hablando sobre las acciones que están desarrollando, pero antes de llegar a ese punto y antes de que Bridget finalmente pueda ir a dormir, quisiera hacerle una pregunta referida a nuestros colegas, y ella nos ha solicitado comparten cuáles son algunos de los costos que la industria debe de incurrir en cuanto al etiquetado y la nutrición. Me parece que siempre utilizan una excusa en donde dicen, ay, esto nos va a costar tanto que el alimento no va a ser tan rentable. Pero igualmente escuchemos a Bridget sobre la información relacionada al costo asociado. Muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que probablemente hay otras partes de la industria que probablemente estén más capacitados para responder la pregunta, o probablemente de los gobiernos que han escuchado sobre la industria. Pero como investigadora, me parece que el costo siempre es importante considerando el reorganizar los etiquetados. Por ejemplo, hay que tomar en consideración las campañas de etiquetado según la temporada, y es posible, y de hecho esto ocurre regularmente. Yo sencillamente no deseo referirlo, pero seguro vamos a ver más respuestas de la industria. Pero desde nuestra perspectiva, el etiquetado, el empaquetado, la perspectiva siempre cambia. Me parece que es un gran punto y un gran argumento, porque sí, definitivamente cambia regularmente. Gracias, Bridget. Y si algún país desea agregar, con gusto puede agregar. Bridget, muchas gracias por su participación. Ha sido maravilloso. La grabación estará disponible. La presentación de Bridget no se va a compartir como PowerPoint porque Bridget sí compartió una información sobre una investigación no publicada, se me parece, Bridget. Entonces no vamos a compartir su presentación de PowerPoint, pero la grabación de la sesión sí se va a compartir. Muy bien, gracias, Bridget. Bien. Ahora, esta gran selección de países, y esperemos que podamos cubrir varios puntos. Quisiera empezar con Arabia Saudita, y no sé si Pfizer o Takrit tomará esta pregunta. Para empezar, hemos escuchado en las sesiones sobre opciones voluntarias y mandatorias y que las mismas existen. Si yo entiendo bien, desde el 2018, Arabia Saudita tuvo un enfoque de etiquetado frontal que era a través de las luces de tráfico. Pero entiendo que ustedes ahora han ido un poco más allá para que el mismo sea mandatorio. Y me parece muy bien si podemos empezar con ustedes para que nos cuenten un poquito más sobre estas acciones y cómo podemos pasar de lo voluntario a lo obligatorio. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Jane, a los panelistas. Muchas gracias por organizar este maravilloso evento.
Yo diría más que nada lo estamos escalando a un enfoque obligatorio. Para resumir la historia, nuestra historia empezó en el 2017 cuando Arabia Saudita planificó el establecer un enfoque multisectorial para enfocar estas acciones. Y como sabrán, según información estadística y según la información de del Departamento de Salud, nosotros somos responsables de un gran porcentaje de toda la comunidad, lo que me parece que es una gran cifra. Y si regresamos desde el 2016, verán que el 73% en el reinado de Arabia Saudita, creo que necesitamos tomar una acción definitivamente. En el 2018, Arabia Saudita, de hecho, lanzó la estrategia de alimentos saludables y uno de sus objetivos principales es justamente presentar múltiples temas como el etiquetado para consumidores como un enfoque voluntario. En el 2019 hasta el 2020, nosotros empezamos a monitorear y de hecho a asistir con el cumplimiento. Y hubo un acercamiento hacia la industria alimentaria a través de un enfoque voluntario y sencillamente no fue tan bueno, honestamente, al menos según los datos publicados en nuestros estudios recientes. Básicamente 1.8% de las empresas totales que fueron encuestadas durante el informe de monitoreo, de hecho, adaptaron el etiquetado frontal. Y para que se pueda analizar brevemente, estamos hablando de casi 4.335 empresas de alimentos y solamente 80 empresas de las 4.300, de hecho, tenían etiquetado atrás. Si vemos en detalle a estas empresas, 59.4% de estas empresas tenían lineamientos generales. Si estamos hablando de etiquetado en semáforos, que es la que ha impuesto el FDA, que de hecho ha motivado a toda la industria que se adquiera, ¿le puedo solicitar concluir rápidamente? Sí, claro. Al final del 2021 nosotros decidimos tomar un paso adelante y avanzar con el etiquetado de luces de tráfico. Tuvimos muchos desafíos, pero definitivamente vamos a avanzar. Excelente, van a tener nuestro apoyo para tomar las acciones necesarias. Sí, seguro. Vamos a regresar con más preguntas para todos y todas. Amy, quisiera cederle la palabra porque vi que sonreía un poco cuando hablábamos sobre lo voluntario y lo mandatorio. Yo pienso que el Reino Unido realmente ha dado pasos fuertes y audaces. Tal vez sí puede compartir un poquito sobre su raciocinio, sobre cómo han gestionado la situación, su proceso, cómo gestionar la política, de tal manera que casi que tienen una división al momento de enfrentar el tema del peso saludable. Sí, muchas gracias, Jane. Gracias por la invitación a referirme a la audiencia el día de hoy. Sí, es correcto. Nosotros tenemos un esquema voluntario. Nosotros estamos en una situación opuesta en comparación a nuestros colegas en Arabia Saudita. Hemos tenido una buena aceptación del etiquetado voluntario y se ha utilizado por una gran parte de las industrias. Pero cuando salimos de la Unión Europea, ahora tenemos mayor flexibilidad para lo que es el esquema de etiquetado y empaquetado, pero igualmente queremos tomar una decisión informada. Por eso estamos contactando colegas del mundo para ver qué etiquetados se han desarrollado, porque esta iniciativa fue iniciada en el 2013. Si tomamos en consideración los procesos de publicidad, pues probablemente los colegas no lo sepan, pero este año nos comprometimos a presentar estos productos y la publicidad y también un programa compartido por televisión, y la idea es que se inicie este programa en el 2023.
razón por tomar esta decisión de no continuar con las restricciones fueron por diferentes razones. Primero que todo, porque no vimos las acciones que buscábamos. El gobierno tenía preocupación, los niños igualmente estaban expuestos a diferentes mensajes y obviamente había un alto nivel de exposición. Tratamos de trabajar con la industria. Probablemente habrán escuchado sobre la responsabilidad de salud pública del Reino Unido, que básicamente toma en consideración la política que estamos tratando de promover. No vimos la acción, no vimos que se protegiera mucho a los niños y niñas y estamos tratando de tomar acción para que incluyan acciones regulatorias, probablemente restricciones comerciales, y recientemente hemos solicitado la inclusión para grandes negocios. Para regresar a su pregunta, pues regresa de dónde estamos con la industria, cuáles son las acciones, dónde están establecidos y luego decidimos cuál sería nuestro enfoque. Muy interesante ver cómo toman acciones, por ejemplo, lo voluntario, tenemos muy buena respuesta y por otra parte, cuando hablamos sobre mercadeo y promoción, eso no obtuvo una respuesta tan positiva. Muy interesante. Me parece, senador Girardi, entiendo que se tiene que retirar pronto, pero probablemente ha escuchado los comentarios. Chile tiene mucha experiencia y la pregunta para usted es una pregunta en el chat por parte de uno de nuestros colegas. Y seguro usted puede facilitar muchos ejemplos. Y la pregunta es, ¿cuáles son los argumentos de la industria contra el tipo de empaquetado y los requisitos que usted realizó? ¿Qué escuchó de la industria sobre por qué no debería de suceder? Bueno, yo creo que la industria lo que quiere, y yo creo que aquí no hay que, yo quiero hablar por lo menos con transparencia. La industria tiene de rehén al mundo político en general en todos los países del mundo. Y lo que la industria quiere es la autorregulación, que no sirve. Porque si ellos saben muy bien los daños que están generando hace muchos años, igual que el tabaco. Entonces, no hablemos de autorregulación, porque eso es ser proindustria, ese es el discurso de la industria. La industria quería en Chile el semáforo, porque nosotros iniciamos esta ley en el año 2017 con el semáforo. Pero la industria vetó el semáforo. Nosotros hicimos 2 encuentros mundiales de obesidad en el año 2008 y 2011. Invitamos a Pekka Puska, a los principales líderes en ese tiempo. Y la presidenta Bachelet en el año 2008 me pidió que sacáramos el semáforo de la ley. Y lo sacamos para poder ayudar a la tramitación de la ley. En el año 2011 yo fui presidente del Senado, aprobamos la ley, pero luego hicimos estudios con niños, porque es importante que los niños sepan identificar el etiquetado, no los adultos, porque si no lo entienden los niños quiere decir que no sirve. Todos esos etiquetados crípticos del GDA no sirven. Todos aquellos que tienen información no sirven. Todos aquellos que demoran más de ciertos milisegundos en entenderse no sirven. Si un niño de 6 años lo entiende uno de 20, 40, 80. Nosotros creemos que el objetivo de esta industria son los niños, y por lo tanto los niños tienen... Entonces comparamos muchos etiquetados en Focus Group, y para nuestra sorpresa, yo pensé que lo que los niños nos iban a decir que serviera el semáforo. Y para nuestra sorpresa fueron los niños que identificaron el sello negro. Cuando pusimos el sello negro vino la industria a hablar con nosotros, a pedirnos que repusiéramos el semáforo. Y ahí yo me di cuenta que los niños tenían razón. Y le dije, muchas gracias por haber vetado en el año 2008 el semáforo, porque nunca hubiéramos pensado. Entonces, los que quieren colores no sirve. Aquí hay muchos que trabajan para la industria finalmente, a lo mejor sin conciencia. Pero si no tenemos un etiquetado claro, que los niños se entiendan y las niñas, no sirve. Pero el etiquetado no basta. El etiquetado tiene que conducir a la prohibición de la publicidad, a la prohibición de los juegos, de los ganchos, a la prohibición de venta en colegio. El etiquetado es una puerta de entrada a un ecosistema. ¿Para qué? Para que genere incentivos, para que eliminen los sellos, porque si es solo el etiquetado sirve. En Chile ha disminuido. Thank you so much, Senator. I'm going to go over to our colleague from Israel now, and don't worry. Muchas gracias, senador. Disculpen a todos y todas, voy a tener que llegar a ustedes poco a poco. Disculpen, sé que son muchos en el panel, pero les prometo, les voy a ceder la palabra. Quisiera, Ronnie, si me pudiera compartir un poco sobre la experiencia de Israel. Brevemente, usted podría
contarnos un poco sobre lo que ustedes están haciendo. Y también quisiera, si nos pudiera resaltar qué consejo facilita a otros países que avanzan en este camino, en esta ruta. Gracias, Jane, por la oportunidad de estar en esta reunión tan importante y para permitirme compartir mi experiencia. Nosotros ahora podemos trabajar con Arabia Saudita, ahora que somos amigos, sobre cómo tomar estas acciones. Me parece que el etiquetado frontal es crucial, no necesariamente voluntario, porque cuando se toman acciones voluntarias, especialmente si es en decremento, probablemente los productos no se van a utilizar. Lo que nosotros hicimos fue trabajar con el etiquetado frontal para alta azúcar, alta grasa saturada y alta sal. Y sí hicimos un etiquetado para programas más saludables, pero en otras formas, que sean alimentos no procesados. Hay una pregunta sobre cómo mercadear los alimentos procesados. Bueno, lo que hicimos fue marcar con etiquetado en color verde los productos que no se utilizan, que no eran saludables, tratando de motivar a la industria que generara productos que no estaban ultraprocesados. Aparte de esto, etiquetado verde es de mercado abierto, vegetales, alimentos, granos, frutas. Y 60% de los adultos, hombres, y 55% de las mujeres adultas tenían sobrepeso, y 70% de los niños y 50% de nuestros niños y niñas. Estamos hablando de un gran problema de obesidad. Yo pienso que el siguiente paso debe ser el realizar procesos no solamente sobre alta azúcar, alta sal y demás, porque me parece que el sobreprocesado es lo peor en comparación a los productos en el alimento, en comparación a los ingredientes en el producto. Por eso yo pienso que es muy importante. Y otro paso que me parece importante es sobre el etiquetado frontal. Uno necesita regulaciones de las empresas. Y cuando hablamos sobre el mercadeo para los niños y niñas, creo que tenemos que detener el mercadeo de los alimentos ultraprocesados para todos y todas. Probablemente, si usted está en la piscina, en un área pequeña, no es así. Cuando uno hace o desarrolla o crea regulaciones o mercadeo para los niños y niñas, probablemente se detienen en la edad de 12, 18 y los adultos no terminan ser influenciados por los productos saludables cuando al final terminan comprando estos productos para sus hijos. Entonces, el mercadeo de los alimentos no saludables debería de ser universal, no solamente para los niños. Muchas gracias, Ronit. Seguro le cederé la palabra más adelante. Pasaré a la colega Roxanne de Francia. No se preocupen, México, Tailandia son los siguientes. Francia. Me parece que tuvieron un enfoque ligeramente distinto. Veamos qué comparte Roxanne sobre su enfoque. Muchas gracias, Jane, por permitirnos compartir nuestra experiencia de Francia. Haré lo mejor de presentar en inglés. Disculpas por el intérprete en francés. Está bien. Disculpen, hay my audio. Roxanne, disculpe, ¿puede hablar un poquito más alto? Estamos teniendo problemas para escucharle. Sí, como sabrán, se está entrecortando la señal. ¿Está mejor? Tal vez acercar su micrófono. En el 2017, las
autoridades francesas adoptaron acciones porque se mostró a través de una encuesta a consumidores, se mostró que es el sistema más efectivo para mejorar las acciones de nutrición. Disculpen, hay mal audio. Aparte, su implementación se dio hace 3 años con muy buena aceptación por parte de las industrias y Francia eligió seguir con el etiquetado frontal en vez del obligatorio. Y ahorita mismo tenemos un 70% de las partes que han elegido el etiquetado frontal. Muchas gracias, Roxanne. Me parece que su conexión está bastante entrecortada. Dichosamente le cederemos la palabra y ver si tiene mejor conexión. Pero permítame pasar de Francia y volar virtualmente a México. Víctor tiene la palabra porque me parece que México es considerado uno de los líderes globales y de hecho ha tomado muchas acciones audaces. Igualmente quisiera que por favor compartiera con nosotros sus aprendizajes. Si pudiera facilitar consejo a otros países, ¿qué les comentaría? Sí, muchas gracias, Jane. Bueno, durante el proceso se aprobó el sistema de etiquetado frontal y en el proceso aprendimos muchas cosas. Definimos acciones para trabajar en los temas de promoción en la industria, tanto a nivel público como privado. Y debo mencionar que lo primero es que necesitamos elegir el enfoque regulatorio y vamos a limitar la influencia de la industria. Al inicio, empezamos con nuestros procesos regulatorios dominados por el Ministerio de Economía y de esta manera vimos que la industria tenía una voz y derechos similares al sector salud. Y es imposible que aquellos que tienen ganancias del tema puedan tener una opción u opinión objetiva. Si lo haríamos de nuevo, sería de la siguiente manera, y lo sugiero para los otros países también. Encuentren una manera en su sistema de regulatorio para que puedan conversar con los ministerios de salud y definir qué se considera como un alimento de bajo valor desde el punto de vista nutricional. Háganlo, defínanlo y luego háganlo como un tema regulatorio. Y luego van al Ministerio de Economía sobre el etiquetado de los alimentos. Por eso tendrían esta herramienta establecida de antemano. Entonces, para cuando tengan que presentar, dirán que es un sistema para informar a los consumidores, pero nada sobre valores críticos. Y esta conversación fue hasta el último momento. Justamente antes de publicar la regulación, la industria pensó que podría cambiar esto en todo momento. Y debo decir, no fue porque el gobierno cambió, si no fue porque el presidente lo permitió. Ellos permitieron que se convirtiera en un proceso de salud pública. Si no hubiese sido así, probablemente no hubiese sido posible. Un gran consejo, y no es bueno que hayan aprendido a las malas, pero el que hayan aprendido a las malas permitirá que otros países puedan aprender de ustedes y de hecho tomar como acciones un poco más fáciles desde el inicio. Muy buen consejo. Muchas gracias, Víctor. Antes de pasar a la doctora Sapien, quisiera mencionar que cuando regrese a la doctora Sapien, voy a hablar sobre marketing nuevamente, Amy. Y quisiera mencionarle, Amy, que hay una pregunta en el chat sobre alguna idea sobre por qué en los países, si digamos hay medidas voluntarias o si es el etiquetado frontal donde se ve voluntario.
y en Arabia Saudita parece que no funcionó y estamos hablando de lo mismo. Y quisiera saber su opinión, Amy, luego Saipen. Muy interesante, ¿no? Luego Faisal y luego la doctora Saipen. Sí, muy interesante. Creo que hay una diferencia en el tiempo ahí. Me parece que en el 2013, cuando el gobierno del Reino Unido recomendó las luces de semáforo, y luego en el 2017 los colegas de Arabia Saudita mencionaron que la evidencia estaba basada en diferentes etiquetados. Yo me pregunto si es acaso la industria. Estoy tratando de encontrar la palabra correcta. Es difícil. No sé exactamente qué están haciendo los colegas de Arabia Saudita, pero yo creo que el tiempo definitivamente puede ser una situación y no estamos diciendo que tenemos todas las respuestas, pero sí es interesante. Faisal, ¿qué piensas sobre esto? Sí, yo pienso que en mi opinión, y debo decirlo honestamente, 80% es importado aquí en Arabia Saudita. Y cuando hablamos sobre la industria local en Arabia Saudita, la producción local es como 10 o 15%. Honestamente, hay mucha presión externa al país para que no se implemente. Y como sabrán, la mayor parte de las empresas de industrias alimentarias son extranjeras, no son empresas locales. Entonces hay mucha presión. En mi opinión, si estamos hablando del Reino Unido, disculpe, pero lo debo de decir, nosotros, de hecho, lo enviamos a la OMS para presentarlo y algún representante del Reino Unido. Y mencionaron que la industria local de los alimentos en el Reino Unido, de hecho, está dispuesta a adaptarse. Y ese fue el caso. Si en Arabia Saudita, aquí las empresas pequeñas dirán que no se van a adaptar hasta que las empresas grandes lo hagan. Por eso tenemos esta situación. Por eso funcionaba mejor en el Reino Unido. Muy bien. Disculpe, Jane. Y debo mencionar esto porque sí quisiera resaltarlo. El enfoque voluntario no es un enfoque positivo cuando estamos hablando sobre dietas saludables. Tenemos que compartirlo como un mensaje. El enfoque voluntario no es un buen enfoque para promover las dietas saludables. Gracias, Faisal. Sí quisiera darle la palabra a dos colegas que aún no he podido darle la palabra. Muchas gracias, doctora Saipien. Muchas gracias por su paciencia. Sé que vamos a hablar un poquito sobre las regulaciones de mercadeo y Tailandia está justamente en el proceso de dicha trayectoria. Por favor, comparta un poquito con nosotros sobre la historia de Tailandia. Cuando escuchan sobre el etiquetado frontal o el mercadeo que necesita ser obligatorio, que necesitan existir regulaciones, cuéntenos cómo le ha ido. Gracias, Jane. Muy interesante. Gracias. Y qué bueno tener la oportunidad de escuchar la opinión de más colegas. En Tailandia empezamos el proceso en el 2019 y el tema de la obesidad infantil es una de las preocupaciones principales y justamente estamos hablando sobre obesidad infantil y ellos desarrollaron una solución. La primera se refiere a nutrición GDA y uno de los mensajes sobre azúcar y sal y los diferentes productos. Lo segundo se refiere al control y la promoción del mercadeo en las escuelas. Y lo tercero se refiere a las medidas y las legislaciones. Y desde entonces hasta ahora, muchas cosas han sucedido como acciones que han ocurrido en las escuelas. También adaptar la tecnología, tratando de mantener estas acciones para con las personas y así desarrollando
una aplicación sobre opciones de alimentos y así que las personas puedan hacer una evaluación de sus alimentos. Igualmente, el proceso voluntario, me gustó lo que mencionó el representante de Arabia Saudita sobre la voluntad de las personas, porque hasta el momento lo hemos establecido por 3 años ya y menos del 10% de los productos de la población ha participado para formular sus productos según las opciones locales. Entonces, estas medidas legislativas obligatorias tienen que incluirse en el proceso. Y por eso empezamos estas acciones en el 2019, un poco tarde. Muy emocionante, pero vamos a verles en su viaje y veo que hay un gran interés. Ahora voy a cederle la palabra a Chagrit porque me parece que en la administración de Arabia Saudita para alimentos y medicamentos actualmente existe la política sobre el mercadeo de regulaciones para niños y niñas. Parece que Tailandia empezó su trayectoria. Escuchemos a Chagrit sobre la historia de Arabia Saudita en cuanto a temas de mercadeo. Hola a todos y todas. Buenas tardes, buenas noches. Primero que todo, me complace mucho estar con ustedes el día de hoy. Si me permiten compartir con ustedes sobre esta política, como mencionó el señor Faisal, en el 2019 se activó la estrategia de alimentos saludables. Básicamente, resaltaba el valor de los productos y resaltaba la importancia de consumir alimentos saludables. Y esto fue en colaboración con las diferentes partes interesadas, alineado con nuestra visión del 2030, tal y cual como las prácticas internacionales y también como indican las recomendaciones de la OMS. Después, en el 2019, justamente cuando diseñamos nuestro borrador, nosotros implementamos talleres multisectoriales. Nos reunimos con el sector privado, con las agencias gubernamentales y escuchamos de parte de ellos estas acciones. Y en esos talleres se definieron el grupo de edad para niños y niñas y se definió hasta 12. Esa fue su perspectiva y basada en esta experiencia internacional. En el 2020 se llevó a cabo un estudio de supervisión y nosotros pensamos que es muy importante realizar estas acciones. Uno fue publicado este año, el otro todavía falta por ser publicado. Y de estos estudios yo les puedo facilitar más información si es necesario. Aparte de esto, quisiera mencionar que encontramos que casi 90 alimentos estaban bajos en valores nutricionales. Y quisiera mencionar que nosotros deseamos evaluar el contenido de los alimentos preempaquetados que tienen diferentes caracteres o animaciones en el empaquetado. Aparte de esto, nosotros deseamos evaluar el mercadeo para estos medios digitales. Y justamente es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar. Nosotros lo hacemos para acceder a información, incluso para los tiempos de acción. Ellos necesitan los medios sociales y manteniendo esto en mente, hemos trabajado con diferentes canales y podríamos decir que hay canales y videos que básicamente atraen a los niños y niñas. Nuestro criterio de presentación era básicamente revisar los canales, tomando en consideración los canales de la familia, los canales infantiles y demás. Y de este estudio, como mencioné anteriormente, nosotros encontramos
que más del 90% del producto estaba bajo en valor nutricional. Basado en esta evidencia, concluimos básicamente que se tiene que activar una política, una restricción enfocada en estas acciones, agregando el enfoque hacia los niños y niñas. Me parece que es importante para su salud, para su bienestar, para proteger a nuestros niños y niñas, a nuestras generaciones futuras, y el hecho de que deseamos también influir. Bien, gracias Tagrit. Muchas gracias por darnos esa presentación y con interés vamos a ver su progreso. Víctor, tenía su mano alzada, pero creo que iba a contribuir al intercambio entre cómo es que un país tuvo éxito y el otro no. O probablemente deseaba mencionar otro tema. Bueno, muchas gracias, Jane. Era más sobre lo voluntario y no voluntario y el impacto a comercio y a las importaciones. Pues nosotros mencionamos en la industria que lo voluntario no es bueno, porque las empresas que se comprometen con la salud pública no van a estar en ventaja, porque si no se van a asignar más restricciones en comparación a los otros. Y no decíamos eso y en términos económicos no es algo que se desea. Tenemos el apoyo de la industria económica en ese tema. Para mantener la competitividad de la industria no debería de ser voluntario. Lo siguiente sobre importación. Aquí tenemos que ir a la Organización Mundial de la Salud para quejarnos sobre esto. Y estaban diciendo, nosotros no vamos a poder competir con el mercado de Estados Unidos porque es un mercado muy grande, es uno de nuestros más grandes socios a nivel comercial. Y dijeron, no, ¿saben qué? Eso es del pasado. En el futuro, casi que todos los países van a tener etiquetado en la parte frontal de sus alimentos. Y entre más pronto lo hagan, mejor. Y en los Estados Unidos, si ellos hacen su trabajo, van a tener etiquetado frontal justamente de esta manera. Muchas gracias. Bien. Le daré la palabra al senador, 1 minuto, y luego vamos a regresar al punto para cerrar la sesión. Y les menciono al resto del panel que les daré 30 segundos para su mensaje de cierre. Preparen su mensaje de 30 segundos mientras le doy al senador 1 minuto. Gracias, Jane. Bueno, yo creo que es muy importante que esto es posible. Nosotros, esta es una política colaborativa. De hecho, trabajamos en Perú y junto con el diputado Delgado, congresista Delgado, llevamos la ley a Perú. Llevamos a expertos científicos. Lo mismo hicimos en Colombia. Lo mismo hicimos en México con Calvillo del Poder del Consumidor y con los especialistas en industria salud pública mexicanos que iniciamos esto hace 10 años, con Juan Rivera, con Simón Barquera. Lo mismo hemos hecho hoy día en Argentina. Ya logramos avanzar en Colombia, en México, en Perú, en Uruguay. A mí me ha tocado estar más de 30 países y creo que aquí tiene que haber una voluntad y creo que la Organización Mundial de la Salud tiene un rol gigantesco porque gracias a la Organización Panamericana logramos avanzar en Latinoamérica y yo creo que Europa es quien está más rehén de los intereses económicos y tienen que liberarse. Aquí no sirve la autorregulación, no sirven los etiquetados que no son comprensibles y no sirve el etiquetado de colores del semáforo, de colores de tráfico, no sirve para los niños. Entonces, tratemos de avanzar. La Organización Mundial de la Salud y las instituciones globales debiéramos validar un modelo, porque no sirve que cada país tenga su propio modelo. O si no, nos van a ganar. Este es un cáncer. La industria de comida chatarra es igual que las tabacaleras. Thank you so much, Senator. That's just really powerful. Muchas gracias, senador. Palabras muy poderosas para concluir. Y como mencioné anteriormente, me imagino que en los mundos de redes sociales y los medios sociales hemos hablado sobre mensajes clave para con los niños y niñas. Si tuvieran que hacerlo en un tweet, ¿cómo lo harían? Les daré 30 segundos porque tengo que respetar el tiempo de esta reunión y todavía necesitamos los comentarios de cierre. Primero, Roxanne, y espero le podamos escuchar mejor en esta ocasión.
Roxanne, ¿cuál es su mensaje final de 30 segundos? ¿Pueden escucharme? Sí. Bien. Mi mensaje de 30 segundos, sí. Mensaje de 30 segundos para cerrar. Bien. Quisiera mencionar a mis colegas de las partes internacional. Disculpen, hay muy mala conexión. Segundo, para el 2020 nosotros estamos desarrollando acciones con los países en desarrollo y ahora estamos incluyendo acciones como ejemplo. Disculpen, muchas gracias. Ronit, 30 segundos. Rápidamente lo que iba a notar en estos 30 segundos. Bien. Quisiera mencionar que necesitamos ser los líderes del sistema alimentario en vez que la industria nos lidere. Y necesitamos pensar de manera anticipada en comparación a lo que ellos están haciendo. Tenemos que unirnos. Creo que el ejemplo de unir a todos los países de Sudamérica con el etiquetado, con el mercadeo, me parece que es un gran ejemplo sobre cómo podemos unificarnos para que de esta manera podamos tomar acciones y tener mejor acciones para el ambiente. Perfecto su tweet. Amy, tiene 30 segundos. Gracias. 3 puntos para mí. Permanecer cerca de la evidencia y los datos, cerca de los abogados. Y como mencionó Bullen, pensar 2 pasos por delante. Pensemos en la evaluación y mercadeo en el Reino Unido porque vamos a tener la misma pelea en 5 años cuando tenemos que incluir y trabajar con otras restricciones. Tagrit, 30 segundos. ¿Cómo utilizar estos 30 segundos? Bien. Yo solamente quisiera mencionar que de nuestra experiencia nosotros recomendamos estas acciones. Tenemos que hacer tallares multisectoriales, especialmente con los sectores privados. Y otro punto importante es justamente llevar a cabo vigilancia nacional, supervisión nacional. Gracias. Buen uso de los 30 segundos. Doctor Saipen, ¿qué nos dirá en estos 30 segundos? Quisiera mencionar que la ley nos ayuda, pero otras medidas son necesarias. Creo que es muy importante ser realista sobre las personas, sobre los consumidores. Hay que informarles que es un derecho de ellos y que tienen estos entornos a considerar. Muy buena adición. Faisal, usted y Víctor, últimas palabras. Muchas gracias. La comunidad debería estar a bordo para el desarrollo de una legislación como esta o una política como esta. Cualquier política debería de ser motivada por demanda pública y si es así, la comunidad va a presionar para que puedan enfrentar los desafíos que vienen de la industria. Nosotros hacemos este trabajo tanto para el consumidor como para la industria para trabajar conjuntamente. Muchas gracias. Buen punto. Víctor, bueno, el 80% de los beneficios viene del 20%. Yo podría decirle que después de 1000 horas maratónicas conversando con la industria, tratando de negociar y presionar con lo mejor para la salud pública, yo podría decir que el 80% de las quejas, de las regulaciones de mercadeo y demás, básicamente vienen del uso restrictivo de caricaturas, celebridades y demás imágenes en alimentos no saludables. No van a ser permitidos y pienso que en la industria son los puntos más importantes. Creo que si nosotros estaríamos en un auditorio, habría un aplauso para todos ustedes como panelistas.
Muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Por favor, reciban de mi parte el hecho que casi tenemos a 100 personas participando y realmente estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. Muchas gracias a nuestro maravilloso panel. Pudimos haber continuado por 1 hora más, pero ansiamos continuar con sus caminos y darle seguimiento a sus caminos a medida que vayamos avanzando. Para los últimos 5 minutos de la sesión, quisiera darle la palabra a Catherine Chetz. Kathy es la especialista legal en UNICEF y sé usted ha estado escuchando a lo que hemos estado mencionando y ha sido muy interesante. Los comentarios de cierre de su parte. Maravilloso. Muchas gracias, Jane. Muchas gracias a nuestros maravillosos panelistas. Me parece que tuvimos mucha suerte el día de hoy de tener este grupo de líderes en el espacio que avanzan y que están cambiando nuestro sistema alimentario, cambiando cómo funciona, pero no solamente esto, sino facilitando consejos y experticias a otros países para ayudar a compartir las experiencias. Me parece que pocos temas emergieron para mí el día de hoy. Primero que todo, el comentario resaltado por el senador Gerardi sobre la pandemia de los alimentos no saludables que llevan a enfermedades crónicas. Es una pandemia que se está diseminando a través del mercadeo etiquetado engañoso, incorrecto, y la idea resaltada por nuestro colega de la OMS resaltó que justamente las empresas son las que están dispersando la enfermedad a través del mercadeo. Y como gobiernos, los gobiernos son los que tienen que proteger a los ciudadanos de estas violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, regulando el mercadeo, el etiquetado, y esto viene directamente de las convenciones de los derechos de los niños. Y esto viene directamente de los instrumentos de derechos humanos. Es la obligación de los gobiernos el activar estas leyes. Y sabemos ya que funciona. Y este es un tema que emergió fuertemente de los panelistas. Nosotros sabemos que los sistemas voluntarios no funcionan. Y Faisal de Arabia Saudita lo mencionó claramente. Y otros también lo mencionaron. Sabemos que hay sistemas voluntarios que sencillamente no son efectivos. Tenemos la evidencia sobre cómo estructurar, como escuchamos a Bridget. Ya sabemos que funciona y cómo hacerlo. Aparte de esto, sabemos que aún más importante, una serie de colegas han mencionado estas acciones, incluyendo la experiencia de México. Nosotros necesitamos mantener aquellos que van a ganar más del proceso, es decir, las empresas deben de permanecer fuera del proceso de desarrollo de estas herramientas, de estas leyes. Sabemos cómo funciona, pero más importante, tenemos una comunidad de expertos, aquellos que están en el chat, que han estado tan relacionados y que tienen muy buenos consejos y participaciones. Y como mencionaron los panelistas, están ofreciendo sus tiempos, su conocimiento, están ofreciendo su asistencia, su ayuda a otros países si desean recibirla. Entonces, hay más temas a considerar. Estas prácticas están siendo más dañinas, pero igualmente tenemos las herramientas para tomar acción. Muchas gracias a todos los panelistas. Muchas gracias a Jane. Muchas gracias a Jane por su moderación. Y muchas gracias a los colegas por coordinar esta reunión y hacerla posible. Gracias, Jane. Gracias, Catherine. Y justamente lo ha dicho todo. No lo pudimos haber dicho mejor. Muchas gracias a la maravillosa conversación que se dio en el chat, los recursos que han compartido. Realmente se agradece y agradezco que hayan asistido a la sesión. Muchas gracias también a Jürgen, que ha hecho un gran trabajo tras bastidores, no solamente para esta sesión, sino para todas las sesiones de esta semana. Él merece también una mención especial. Y
Hemos detenido la sesión justamente como prometimos a los 90 minutos y nos permite, para cerrar diciendo, empecemos con la acción ahora, no nos detengamos, utilizemos la nutrición como un acelerador para el trabajo. El tiempo para trabajar ha terminado, pero hasta nuestra próxima reunión, cuídense y hasta luego. Thank you. Bye. Thank you so much.